Serie número 2. Velad y orad. Ministrada por el hermano Miguel Ma. Parte 14. Amados hermanos, amadas hermanas, continuando con el encargo sobre el perdón, dentro del tema velad y orad, podemos ver cómo el Señor da atención a ese punto en nuestras vidas. Y Él muestra que Él conoce nuestras situaciones, que Él sabe de la fraqueza del ser humano y Él sabe también de nuestras dificultades. Él sabe que nosotros tenemos dificultades en perdonar. Cuando una determinada persona hace algo contra nosotros varias veces. Si fuese solamente una sola vez, sería una sola cosa. Mas Él menciona las situaciones en que un hermano peca contra otro varias veces. Él habla eso. ¿Por qué? Porque una de las razones para nosotros no perdonar es el número de veces que una persona peca contra nosotros. Presta atención, que el Señor no nos da la razón de no perdonar. Él habla cuando Pedro preguntó para él cuántas veces él debería perdonar a un hermano que pecase contra él. Y Pedro colocó un padrón muy bueno, fue de 7 veces. Pero el Señor dice que no, que es 70 veces 7. Y en Lucas 17 vimos que Él habla todavía de una determinada persona, de un hermano, que pecase 7 veces en el día contra usted. Y no es solamente pecar, Él peca el día entero contra usted, dice que está arrepentido, usted lo perdona y Él lo vuelve a hacer. Entonces el Señor nos está mostrando algo a nosotros. Él nos está acercando por todos los lados. Él está hablando. Aún así, usted tiene que perdonar. Porque Él quiere mostrar algo para nosotros. Nosotros no pecamos así contra Dios. Si Dios nos perdonó y Él olvida, ¿por qué nosotros no perdonamos? Continuando, vamos a ver una porción en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 25. Es una porción bastante conocida. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Presta atención. Resolvió hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Vamos a ver los detalles de esa parábola que el Señor habló. Aquí nos muestra que el rey resolvió ajustar cuentas con sus siervos y le trajeron a uno que le debía 10,000 talentos. ¿Usted sabe en dólares cuánto es eso hoy? ¿Cuánto es ese valor de 10,000 talentos? Son 2,5 billones de dólares. En otras palabras, una deuda impagable. Mire lo que hizo el siervo, postrándose y le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Yo quiero hacerle una pregunta a usted, amado hermano y hermana. Él le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Es posible realmente pagar eso? Es imposible pagar eso. Es una deuda gigantesca. Claro que no es posible. Es una deuda impagable. Son 2,5 billones de dólares. El Señor de ese siervo se compadeció de él y lo mandó afuera y le perdonó su deuda. Mire así. Él le había rogado al rey: sé paciente conmigo y yo te pagaré todo. Él estaba prometiendo algo que realmente no iba a cumplir. Algo impagable. Y el Señor lo perdonó. ¿Usted sabe lo que significa perdonar? Perdonar significa aceptar ser perjudicado, aceptar el daño sufrido. Ese siervo le causó una pérdida al rey, y el rey resolvió aceptar esa pérdida y aceptar ese daño. Por ejemplo, si yo le debo 10,000 dólares, ¿usted me perdona? Es porque usted está aceptando que va a perder 10,000 dólares. Usted aceptó el daño que yo le causé a usted. Entonces, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que en los días de hoy en dólares sería equivalente a 900 dólares. Y agarrándolo, lo sofocaba y le decía: págame lo que debes. Entonces su consiervo se le cayó a sus pies y le imploraba: sé paciente conmigo y te pagaré todo lo que te debo. Entonces él usó las mismas palabras que ese siervo había usado para el rey, solo con una diferencia, que es una deuda posible de ser pagada. No es una deuda impagable. Es solamente 900 dólares. Y mire solamente, y él, la actitud de él, dice, lo sofocaba, lo agarró y lo sofocaba. Y aquel otro siervo le cayó a sus pies y le rogaba, y él no quiso y lo lanzó a la prisión. Entonces vamos a aplicar ahora eso a nosotros. Dios no nos perdonó a cada uno de nosotros esa deuda impagable. El Señor
resolvió aceptar la pérdida. Él sufrió el daño, ¿no es así? Fue por eso que Él murió en la cruz. Él estaba sufriendo el daño del daño que nosotros causamos a Dios. Eso el Señor pasó y sufrió. Ahora, hay un hermano que hizo algo en contra de nosotros. Algo muy pequeño con lo que nosotros hicimos contra Dios. ¿No es eso? Mire, entonces, Él acaba tirando a ese siervo, su consiervo, a la prisión. ¿No es eso lo que usted hace con otra persona que peca contra usted? Usted lo pone a él en la prisión de su corazón. Yo te dejo prisionero y de aquí no sales más. Es como esa frase, te voy a dejar en la heladera, como diciendo en la indiferencia. De ahí, ¿qué aconteció en el versículo 31? Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces quiero decir algo. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, creamos esta situación. Dejamos a aquellos que conocen a Dios tristes y ellos oran al respecto. Ahí el rey llama a ese siervo y le dice así, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Aquí nosotros vemos uno de los secretos, cómo yo me compadecí, tuve misericordia de ti. Entonces el Señor está dando una dirección para nosotros. La vida de nosotros en nosotros nos lleva a perdonar. Si Dios consiguió perdonar, si ese rey consiguió perdonar a ese siervo, si nuestro Señor consiguió perdonarnos de una deuda tan grande, ¿será que el Señor en nosotros no puede capacitar para perdonar una deuda tan pequeña? Ciertamente que Él puede. Nosotros no tenemos excusas delante del Señor. Que el Señor realmente nos ilumine. Continuamos mañana este encargo. Amén.